Es importante que nosotros aprendamos a personificar las tentaciones. ¿A qué me refiero con esto? A que cada vez que tú te sientas tentado a hacer algo malo, no simplemente digas, es que tengo un deseo de hacerlo, no, sino que te des cuenta que hay un espíritu en ese lugar, en tu habitación, en la calle, que te está tentando, hay un espíritu que te está atrayendo, que está emanando sobre ti un poder para hacerte caer en ese pecado. Es necesario que tú uses tu imaginación, que uses tu visión espiritual, porque ese es el verdadero sentido de la imaginación. No es para estar fantaseando, sino para realmente ver en nuestra mente lo que está pasando en el mundo espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. Recordemos que cuando Jesús fue al desierto, el diablo estaba ahí y lo estaba tentando. Siempre que hay una tentación, está el enemigo detrás, hay un demonio detrás. Ahora, una vez que ya tú te has hecho consciente de que ese deseo no vino por amor al arte, no apareció de la nada, sino que hay un demonio realmente ahí intentando tentarte, debes aplicar la siguiente estrategia, y es lo que nos dice la palabra de Dios en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, esta clave de la que quiero hablar ahora tiene que ver con la resistencia al diablo, la resistencia al pecado. Ya tú te diste cuenta de que hay un demonio que te está tentando, de que ese deseo está siendo provocado por el enemigo en ti. ¿Qué haces? Resistir al diablo, resistir al diablo. Aquí la palabra resistir no se refiere a una persona que está aguantando golpes, así como cuando estás en un ring de boxeo y te están dando y dando y dando golpes y tú solamente estás aguantando para no caerte. No, aquí la palabra resistir tiene una connotación de pelear en contra, hacer la guerra. Entonces, ¿cómo tú resistes al diablo? Yo te voy a dar dos maneras de resistir al diablo que te van a ayudar cuando viene la tentación. La primera es a nivel de tu mente. Como se ha dicho muchas veces, la batalla espiritual se libra antes que nada en la mente. Siempre que tú vas a caer, primero te va a venir una sugerencia, te va a venir un pensamiento, te va a venir una imagen. En ese momento, tú tienes que ser lo suficientemente firme y duro para cortar ese pensamiento de raíz. En el primer segundo que entra. ¿Por qué? Porque el primer lugar donde el diablo va a vencerte es en tu mente. Si él te vence en tu mente, te habrá vencido en la acción, porque primero tú concibes el pecado en tu mente y después lo ejecutas. Entonces lo que tienes que hacer es, cuando te venga una mínima sugerencia, una mínima idea, un mínimo pensamiento de un segundo, no lo entretengas, no le des tiempo a quedarse ahí, no permitas que anide en tu mente. Lo primero que vas a hacer es cortarlo. Corta el pensamiento de forma inmediata, porque si no ese pensamiento va a enraizar y va a dar a luz el pecado. Es importante que esto lo tengamos en cuenta. Nosotros como hijos de Dios tenemos que volvernos guerreros en nuestra mente. Tenemos que aprender cómo vencer la tentación rápido en nuestra mente. Esto es una habilidad que te va a dar muchas victorias a lo largo de tu vida. Entonces, tú estás normal en tu casa, estás caminando en la calle, estás con un grupo de amigos, estás frente a la computadora y de pronto te viene un pensamiento, una simple sugerencia. ¿Y por qué no haces esto? O te viene una imagen, una voz, una frase a la mente, cualquier cosa que tú sabes que es el primer pasito. Córtalo, apágalo, ponte a hacer otra cosa, levántate, rodéate de personas. Si ese pecado lo cometes en soledad, busca rápidamente a una persona, sal de la soledad. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 10:5, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, que esto es un arte, una técnica de guerra que nosotros los cristianos tenemos que aprender. Esa es la primera forma de resistir al diablo. La segunda forma de resistir al diablo es hacer guerra espiritual directa. Y esto es muy importante. Hay un demonio presente en ese lugar que es quien te está incitando. Entonces es necesario que si tú no logras cortarlo en tu mente, entonces hagas una guerra espiritual directa contra ese demonio. Y esto es algo bíblico. Cuando nosotros leemos la tentación de Jesús en el desierto, nos damos cuenta que Jesús confrontó directamente a Satanás. En Lucas capítulo 4, versículo 8, se nos dice la forma en que Jesús reacciona a la tentación del diablo en el desierto de la siguiente manera. Respondiendo Jesús le dijo: «Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». Es decir, vemos a Jesús haciendo una guerra espiritual directa, teniendo una confrontación directa con el diablo y diciéndole: «Vete de mí». Y cuando Él le dice «vete de mí», es cuando el diablo se va.
Entonces, cuando tú estás teniendo esta tentación, inmediatamente, si no lo vences en tu mente, te vas a parar y vas a comenzar a imaginarte el demonio que está en esa habitación, en ese lugar tentándote, y vas a empezar a orar y a confrontar a ese demonio directamente con las siguientes palabras, dependiendo de lo que estés experimentando: espíritu de lujuria, espíritu de fornicación, espíritu de adulterio, espíritu de pornografía, espíritu de masturbación, lo que sea que te esté tentando hacer, tú le vas a llamar por nombre dependiendo de lo que esté provocando en ti, y tú le vas a decir: te vas fuera en el nombre de Jesús, vete de mí, aléjate de mí. Y como hizo Jesús, también puedes citar las escrituras, tener pasajes que hablan acerca de la libertad del pecado. Tú puedes usar esto como un arma de guerra, como mismo hizo Jesús, que usó las escrituras y le dijo al diablo: porque escrito está. Así tú también puedes decir: vete de mí, demonio, espíritu de fornicación, espíritu de pecado sexual, porque escrito está que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. Así que yo no soy esclavo del pecado, yo no tengo por qué caer en tu trampa, tú no tienes ningún poder sobre mí. Y comienzas a hacer guerra espiritual directa contra este espíritu, y no pares hasta que el deseo se vaya. Porque no te estoy diciendo que tú lo vayas a lograr en un día, esto puede tomarte tiempo, pero si tú con la ayuda del Espíritu Santo le pones fe a lo que estás haciendo, te aseguro, hermano, que va a pasar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente. Dice: resistid al diablo y él huirá. Entonces llega un momento que después de tú someterte a Dios y resistir al diablo de estas dos formas, en tu mente y a través de la batalla espiritual directa, él va a huir de ti en el nombre de Jesús.